Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy Nicole. El día de hoy, lunes 22 de enero del 2024, procedo a grabar la clase. Pues, como evidencia de que a las 13 horas 55, después de 25 minutos, pues, no tengo razones de justificar su inasistencia. Sin embargo, un requerimiento académico, vamos a dar las instrucciones, los requerimientos informativos y a la clase para que ustedes, de manera asincrónica y autónoma, puedan cumplir con los logros de aprendizaje del día. Bien, estamos terminando ya la unidad número 1 y entramos en la unidad número 2. No olvidar que todos estos temas quedan registrados para valoración de evaluación sumativa el día jueves 25 de enero a partir de la 1:30 para que estén preparados. Cualquier inquietud saben que pueden activar el sistema de tutoría. Entonces voy a empezar a compartir un documento que hablamos la clase pasada de que una de las áreas de la educación artística tiene que ver con la educación musical, o sea, con las manifestaciones musicalizadas, dancísticas, que pueden determinar, influenciar cómo el niño puede a través de ello comunicarse, crear, innovar y generar arte. Bien. Uno de los elementos propios entonces es la percusión, la identificación de sonidos y el cuerpo, el movimiento como un elemento expresivo artístico. Esto es un ejercicio que les voy a mostrar de seguimiento acústico y que luego podemos llevar a diferentes movimientos corporales. Les invito entonces a que realicen este ejercicio. Sería la primera actividad del día. Estas 3 hojas las llenen, las dibujen y se graben haciendo el ejercicio, dando indicaciones a otra persona que no sean ustedes. Puede ser un adulto, preferiblemente sería un niño, ¿no? En la edad preescolar, pero pues, si no la tienen, puede ser un adulto, pero ustedes instruyan a la persona para que haga este ejercicio en forma de réplica. Es muy sencillo, lo voy a poner varias veces para que ustedes vuelvo a poner la imagen. Son 3 hojas donde ustedes deben dibujar una secuencia pictográfica y luego, con un elemento musicalizado, generar un proceso de ritmo, de secuencia. Lo pueden hacer con un esferográfico, con el dedo, al aire, como lo hice yo en los primeros momentos del video. Y el ejercicio sería que ustedes desarrollen esta habilidad con otra persona que no sea ustedes mismos. ¿Ya? Ese sería el primer ejercicio, lo van a hacer, lo van a grabar en cualquier formato de grabación, de edición, y lo vamos a subir a la plataforma. Teniendo en cuenta eso, entonces voy a compartir un documento
que se trabaja sobre la lectura comprensiva o la técnica de lectura comprensiva y donde vamos a establecer entonces el contenido, va a ser muy corto ese contenido dentro de las unidades de la asignatura, eh, la danza, la música, la expresión musical dentro de la educación artística. Solo lo vamos a tocar el día de hoy para que ustedes más o menos lo tengan organizado y luego nos podemos ir a otros elementos propios del cine. Entonces, la señorita Angie va a coger el tema número 2 de este documento que les voy a compartir vía Moodle, lo voy a dejar colgado. Está en la biblioteca del curso. El documento tiene por nombre Música y Danza. Lo voy a dejar colgado ahí en en la biblioteca del curso. Entonces, Angie va a coger el tema número 2, la expresión musical en la educación infantil. El ambiente sonoro, las canciones, valoración didáctica, el proceso pedagógico, en relación con las canciones, la organización curricular de educación inicial. Y la señorita Nicole va a coger el tema número 5, la danza en la educación infantil. Todo visto desde una perspectiva de la educación artística. Entonces, el valor educativo de la danza, objetivos fundamentales, propuestas, bases para la pedagogía en la danza, contenido de la danza y la composición coreográfica. Van a hacer lectura de ese documento, lectura comprensiva, van a extraer toda la información clave, principal y secundaria para crearme un resumen conceptual y preparen unas diapositivas con acceso libre y las vamos a socializar y las van a presentar en la próxima clase. Entonces, estas diapositivas les enseñan para la clase del día de mañana. Bien. Para este ejercicio vamos a dar 1 hora de clase del día de hoy. Recuerden que la clase de hoy dura 4 horas. Es con el video, podemos hacer ese ejercicio más o menos en 30 a 45 minutos. El video anterior. Esta clase de comprensión lectora y preparación de las diapositivas, 1 hora, digamos 1 hora y media. Ahí serían 2 horas clase. Para que ustedes hagan en el transcurso del día, teniendo en cuenta que es de manera asincrónica y autónoma, pero la evidencia debe quedar registrada para el día de mañana, antes de iniciar la clase. Repito, Nicole el tema 5 y Angie el tema 2. Con eso dejaríamos iniciado, porque vamos a hablar en otros momentos sobre todas las manifestaciones artísticas que se puedan dar a nivel de educación inicial, pero hoy dejaríamos el tinterillo o el ejercicio práctico, teórico, todo lo que tiene que ver con la danza, la música, como un elemento expresivo artístico. Y nos vamos a meter con parte de lo que hablamos en la última clase. En la última clase empezamos a hablar del concepto de un nuevo tema ya, de punto, de línea, de forma, de volumen, y cómo a través de estos elementos propios del dibujo, de la escritura, de la grafomotricidad, se empiezan a manifestar uno de los primeros elementos artísticos que se desarrollan a través de la educación pedagógica en este caso, en función de desarrollar habilidades en los niños. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las etapas de el dibujo infantil, ¿no? Y vamos a ver algunos elementos teóricos y algunos autores que hablan sobre ello y cómo entenderlo y comprenderlo. El día de hoy lo vamos a dejar de manera teórica y en los próximos días vamos a desarrollar algunas habilidades prácticas para la misma, teniendo en cuenta que ya tienen 2 tareitas para hacer el video y hacer la lectura comprensiva y preparar la exposición en las diapositivas que van a elaborar ustedes para presentar el día de mañana. Entonces les comparto el documento que da entrada, preámbulo
al tema de la asignatura de educación artística o expresión artística. Tenemos el tema de las etapas del dibujo, cómo se manifiesta, cómo se caracteriza y qué dicen algunos autores del dibujo como parte de esa manifestación artística. El resultado de aprendizaje es valorar la importancia de la expresión artística de la educación inicial desde el dibujo como una de las manifestaciones artísticas. Bien, una frase. Me tomó 4 años pintar como Rafael, pero toda una vida pintar como un niño. Los niños tienen una habilidad innata, una realidad y una irrealidad o irrealismo, como dicen los autores, que para los que estamos en una perspectiva, en una situación de adulto, se nos es un poco más complejo poderlo entender y comprender. Pero sí podemos hacer análisis, inferencias, descriptivas de esa información que nos están dando los niños para poder comprender qué nos quieren dar a conocer a través de sus manifestaciones artísticas, en este caso el dibujo. Entonces, ¿qué es el dibujo? Es una habilidad que está determinada de acuerdo a las capacidades perceptivas cognitivas. Recuerden lo que hablamos la clase pasada. Una manzana, una pera, una fruta, el cuadro que estábamos viendo la semana pasada en sus casas. ¿Cómo puede interpretar que esa figura pictográfica es un elemento? Podemos razonar sobre ese elemento es a través de la cognición. Debe haber un elemento cognitivo propio que determine qué saben o qué no saben los niños. ¿Qué elemento tienen de identificación conceptual frente a eso que quieren plasmar a través de un dibujo? Pero recuerden que el niño también tiene su parte ideal, fantasiosa, imaginativa, y puede ser que un elemento que a nivel de nosotros podamos determinar como algo cognitivo, que podamos relacionarlo, compararlo con algo previamente preconcebido en nuestro sistema nervioso central. Para el niño puede ser otro elemento, otro objeto, que en ese momento le está generando una construcción imaginaria. Entonces hay que trabajar esas dos cosas con los niños. Entonces ahí viene el concepto de lo perceptivo. Cómo percibe uno la imagen, el dibujo, cómo la plasma y cómo la interpreta. Bien, entonces para eso tenemos que empezar a trabajar todos nuestros hemisferios cerebrales para establecer en qué momento estamos en un elemento cognitivo preconcebido o en un elemento de percepción, de imaginación y de realidad. Bien, entonces para dibujar necesitamos la percepción. Ya tenemos preconcebido el concepto, la idea, lo que queremos plasmar y lo llevamos a través de una acción motora, en este caso de la motricidad fina o manual, a un elemento donde vamos a plasmar. Puede ser el papel, el piso, la pared, la piedra o cualquier otro elemento donde podamos manifestar a través del dibujo como un elemento grafoplástico. Entonces, ¿qué es el dibujo infantil? ¿Ya? Desde una perspectiva psicológica. Ustedes ya vieron estas asignaturas también en su carrera, psicología general, psicología educativa. ¿Cómo vamos a ir entendiendo entonces que todas estas manifestaciones que hacen los niños, podemos nosotros como profesionales, ustedes como futuros profesionales, dar una interpretación perceptiva, cognitiva, basada en teoría, de lo que puede estar dando a entender el niño a través del libro? Entonces, el dibujo es una proyección que permite al niño expresar emociones. El niño expresa emociones de múltiples maneras, con su cuerpo, de manera no verbal, con su lenguaje de manera verbal o a través del dibujo
de manera artística. En este sentido, debemos entender entonces cómo interpretar según las edades o las etapas evolutivas de cada niño que nos está dando, que nos quiere dar, que nos quiere decir, desde lo cognitivo y desde lo perceptivo. Y eso nos va a permitir entonces ir diferenciando, clasificando la personalidad y la identidad del niño a través de esa acción comunicativa artística, que en este caso sería el dibujo. Entonces, como dice la diapositiva, el dibujo es una representación de la realidad desde el punto de vista del niño, que el adulto tiene que tener la capacidad de interpretar. Hay algunos autores que hablan sobre el dibujo. En uno de ellos es Jean Piaget. Jean Piaget nos habla sobre que el dibujo tiene un valor simbólico, tiene una representación de imagen mental que puede tener el niño de lo real plasmado en el papel. A través del dibujo, Jean Piaget propone que el niño nos indica cómo piensa, interpreta y representa. Hay otros autores, como también en la diapositiva, Victor Lowenthal. ¿Qué nos dice Victor Lowenthal? Victor Lowenthal nos dice que el dibujo son las etapas intelectuales, emocionales que el niño representa a través de un esquema gráfico para cada concepto o cada pictográfico que esquematiza a través de lo que habíamos dicho en clases pasadas, líneas, puntos, figuras geométricas. Él plantea que el primer elemento de estructura que grafica al niño es el garabateo. Son los comienzos de la autoexpresión y se da de 2 a 4 años. Aquí entonces el niño manifiesta su desarrollo intelectual y emocional, dibuja de manera vigorosa, cambia de movimientos constantemente y es un elemento kinestésico que el niño disfruta. Desarrolla un control visomanual, visomotor en cada una de las experiencias que va desarrollando a través del programación. Cuando el niño va desarrollando un mejor garabateo, después de los 2 años, el movimiento tiene más trazo, más coherencia. Hay un componente muy visual en lo que él está queriendo plasmar a través del dibujo. Y dentro de lo técnico trabajamos la línea recta, semirecta y curva para poder desarrollar algunos elementos. Los dibujos que plantea, según este autor, el niño puede tener diferentes variaciones de longitud y direccionamiento. El niño puede inclusive en el momento de su garabateo distraerse, en el momento del trazo. Guardan cierta relación con lo que el niño está percibiendo. Entonces el niño percibe que es un niño pequeño y si dibuja un adulto va a dibujar un pictográfico mucho más alto en percepción del que está haciendo la interpretación. Normalmente el dibujo en estas etapas no reproduce un medio circundante, sino que es la interpretación física y psicológica que el niño pueda tener en su desarrollo evolutivo. ¿Ya? También dice el autor entonces que las características propias del dibujo en estas etapas es que el niño va comprendiendo la relación de sus movimientos en el papel, no necesariamente son rítmicas, en estas líneas horizontales, oblicuas, verticales, circulares, pero que sí rellenan toda la hoja en términos generales y plasma en el garabateo los trazos con la intención que él quiere prestar de acuerdo a su estado de ánimo.
Luego, con la perfección de estos movimientos kinestésicos, sensitivos, emocionales que representan cada garabateo, viene un proceso preesquemático, cuando el niño empieza de manera consciente a crear ciertas formas y que tienen relación con su mismo circundante, propio de un elemento cognoscitivo. Bien. También tenemos otro autor, que es Henry Luquet. Él plantea que el dibujo guarda detalles con la construcción mental y la representación abstracta que pueda tener el niño a través del dibujo. Entonces, él plantea que hay 5 etapas en el dibujo, en el desarrollo evolutivo. La primera es el predibujo, que el niño hace énfasis en trazos muy prolongados con los movimientos de sus manos en función de su habilidad kinestésica. Luego viene el realismo fortuito o involuntario, de los 18 meses a los 3 años, según dice el autor, y que en este el niño hace trazos que pueden representar alguna figura o objeto de realidad por sí mismo. Luego viene el realismo fallido. ¿Qué es eso el realismo fallido? De los 3 a 5 años de edad. El niño plasma, representa de manera gráfica, interpreta su realidad en el papel. No con perfección, pero sí hay más comprensión y entendimiento de lo que está poniendo en el papel como un elemento propio de su realidad circundante. Luego viene el realismo intelectual de los 5 a 9 años, cuando el niño ya hace trazos, dibujos mucho más estructurados, mucho más conscientes, mucho más cercanos a la figura real cognoscitiva que representa en ese momento, cuerpo, cuerpo, manzana, manzana, mesa, mesa, y tiene más exactitud dentro del componente abstracto. Ya tiene más conceptos de volumen, de profundidad, de ángulo, y permite plasmar en el dibujo elementos mucho más concretos. Y luego viene el realismo visual, que de 12 años, donde el dibujo ya es una manifestación concreta de lo que realmente está percibiendo del mundo, de su percepción. Empiezan las combinaciones de colores, de forma, tamaño y volumen propias de esas posibles manifestaciones. Siguiendo con estos autores, ¿cuál es la evolución más planteada entre estos autores? Conocer al mundo, interpretar el mundo, cómo plasmar lo que representa mi mundo, su realidad, a través de esas manifestaciones artísticas, plasmadas en el dibujo. Vamos a hablar entonces un poco del garabateo. ¿Cómo es que se manifiesta ese garabateo? Entonces, miren, de 2 a 4 años de edad, como aprender el dibujo, empezamos con la presión y algún manejo de pinza, o pinza gruesa, pinza burda, y empezamos a hacer lo que planteábamos hace un rato, líneas verticales, horizontales, circulares, sin ningún orden esquemático, pero que empiezan a generar el proceso kinestético y la fuerza con el que raya el niño puede estar determinada con su estado emocional. Luego, el niño empieza a evolucionar su trazado y es cuando hace figuras no muy reconocidas, pero que para él sí son una interpretación propia de su realidad que lo quiere manifestar a través del libro. El garabateo a veces es sin control, desordenado, luego lo controla y luego le da un nombre al garabateo. El niño puede decir que lo que está plasmando es papá, mamá, perro, una casa, o algo que en ese momento le puede estar dando una interpretación de su propia realidad. Entonces el garabateo empieza más o menos a los 2 años de edad. Recuerden, son trazos débiles, rectos, líneas, curvos, horizontales, verticales, tiene una dirección específica.
Y luego lo que estamos desarrollando así es una coordinación óculo-manual. Cuando ya tenemos el garabateo controlado, entonces hay un poco más de coordinación óculo-manual. Trata de fijarse en un espacio, en un rango de movimientos mucho más controlados. Trata de desarrollar elementos más concretos de sus propias realidades y empieza a mejorar el agarre de el objeto con el que raya, puede ser el lápiz, el color o el pincel. Cuando viene entonces el concepto del garabateo con nombre, a partir de los 3 años, ya tiene una intención en su dibujo, ¿ya? Ya él puede determinar que eso que está dibujando tiene un nombre, y tal vez específicamente para el adulto no lo puedan identificar desde el componente cognoscitivo, pero el niño tiene interpretación cognoscitiva a ese plazo, le da un significado. Y para él pueden significar muchas cosas que de pronto no para la persona que está haciendo, eh, visualizando. Por eso, parte del dibujo en esta etapa, tiene que haber la acción del lenguaje oral para poder comprender el pensamiento del niño que está plasmado a través del dibujo. Y eso luego me lleva a la parte preesquemática, la etapa preescolar, propiamente dicha, preescolar y primeros años de escuela, donde el niño ya hace representaciones más concretas y detalladas de sus realidades. Se voy a dibujar un sol, como cognitivamente lo puede estar interpretando e identificando, como lo puede estar infiriendo a través de información que recibe de los adultos y del medio circundante. Y esos elementos gráficos también le dan un elemento emotivo. Puede ser un sol triste, un sol alegre, un sol enojado, un sol contento, en función de su propio estado de ánimo. Cuando se evoluciona esa etapa, entonces, el niño empieza a desarrollar, por ejemplo, en el cuerpo humano, lo que llamamos el monigote o el dibujo de la cuadra, donde estructura dos círculos para representar cabeza y tronco y extremidades muy extensas. Eso luego lo va perfeccionando con el pasar de los meses y los años. Entonces el niño luego empieza a trascender el dibujo haciendo cosas más representativas, más con imágenes más significativas, concluyentes, preconcebidas, desde lo cognitivo y desde lo emocional, que se acercan un poco más a las realidades propias del mundo circundante. Entonces empezamos a trabajar la proporcionalidad, el tamaño, la forma, eh, la estructura, el color, las sombras, y se controla un poco más el elemento gráfico en el papel. Después de los 4 años, el niño puede identificar la secuencia lógica del dibujo, arriba, abajo, abajo, arriba, izquierda, derecha, y en función de él ir plasmando sus elementos bibliográficos. Bien. Entonces, estimados estudiantes, esta información que acabamos de visualizar, que les estoy dialogando sobre el dibujo, la vamos a tener en cuenta para el día de mañana clase. Ustedes les invito a que busquen algunos documentos de lectura, no solo en la biblioteca del curso, sino en sus bibliotecas personales, en Google, en los metabuscadores, para que de una manera, utilizando para el día de mañana el aprendizaje de habla invertida, la técnica o método de habla invertida, ustedes por favor van a consultar las etapas evolutivas del dibujo de manera práctica. Cómo desarrollar desde la didáctica un elemento dibujo, un elemento pictográfico.
Si estamos con niños de 2 a 3 años, ¿cuáles serían las actividades que yo como docente puedo desarrollar en el niño para potenciar esa edad? Si estoy con niños de 3 a 4 años, ¿cuáles serían las actividades desde el dibujo, desde la grafótica, que yo le pueda trabajar en el niño para potenciar habilidades? De 4 a 5 años, de 5 a 6 años. Vamos a manejar esos 4 años, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6. ¿Qué hago dentro de la metodología de la enseñanza-aprendizaje para desarrollar competencias y habilidades en dibujo y plásticas en esas 4 áreas sensitivas? Ese sería lo que ustedes van a consultar, indagar, y mañana en clase conversaríamos sobre el mismo. Luego el término de esta introducción de clase, recuerden entonces, a recapitulación o conclusión, deben preparar un video donde se demuestra la instrucción de una secuencia rítmica acústica, luego hacer lectura comprensiva y preparar unas diapositivas con los dos temas de lectura comprensiva que les di sobre la música y la danza como manifestación artística. Volver a leer las diapositivas que les estoy enviando sobre las etapas del dibujo, escuchar este instructivo auditivo si así lo requieren, y consultar, indagar toda la información que más puedan sobre cómo desde la práctica, desde la metodología, puedo favorecer el dibujo en las diferentes edades cronológicas del niño. Con esto cumpliríamos, ustedes hacen cada una de estas partes, el tiempo propio del día de hoy, 22 de enero, con la clase de jóvenes. Nos veríamos el día de mañana de manera muy puntual. Cuídense mucho y hasta la próxima.